Bueno, bienvenidos de vuelta a la Taberna de Ícaros. En esta nueva sección que la hemos llamado Mesa para Máster, donde invitamos a másteres amigos para tocar ciertos temas. Con motivo de alcanzar los 100 suscriptores, hemos invitado al máster cervecero Machuca, que nos surte de cerveza artesanal La Taberna. Bueno, es un placer, gracias por la invitación a Icarus y a Dankrat. Es un placer estar aquí en la taberna. Hoy hablaremos de los DMs, los buenos DMs y cómo no desarrollar un complejo de Dios a la hora de ser un DM. Nosotros pensamos que siempre hay cabida para mejorar en la dirección de los juegos de rol. Y en estos videos reunimos 3 DMs con buena experiencia para compartirles algunos tips de lo que hemos aprendido para ser mejores directores de juego. Entonces empezamos con el tip número 1. Para mí es supremamente importante que el máster se sepa el sistema, se sepa las reglas, se lea el manual del jugador, el manual del máster o el del narrador, para que no esté volando e improvisando demasiado las reglas como tal. Machuca, ¿qué opinas sobre el tema de improvisar? Bueno, es muy importante, creo yo, para un buen DM saber improvisar. Eso no quiere decir que no prepare sesión, que no se lea los manuales. Todo eso lo debe tener muy claro, pero a la hora de una sesión, por la versatilidad que tienen los jugadores, el DM debe saber improvisar por si se presentan situaciones que se le salen de lo que haya preparado o de lo que esté en los manuales. Un buen DM debe saber improvisar. Y entre más experimentados los jugadores, más probable es que se salgan de la ruta pensada. Por ejemplo, los trasfondos que ya ahorita Machuca nos compartirá, tenerlos bien cuadrados nos permite improvisar mejor. Entonces, por ejemplo, en la más reciente campaña que estábamos publicando, tuve que improvisar bastante a unos jugadores que, aunque experimentados, hicieron cosas como atacar un guardia, y la sesión terminó yéndose casi toda por el lado que no se había cuadrado, pero aún así estuvo muy entretenida, que ya se tenía bien pensado el pueblo. Pero otra cosa es las fuentes de inspiración. Entonces, mantenernos leyendo dos series, incluso las cosas que vivamos en nuestra vida, eso ya lo hemos hablado, nos pueden servir para inspirar, pero recordar que siempre mantener la línea entre inspiración y copia, mantenernos siempre en la inspiración. Aunque pienso que un máster debe saber improvisar, y pienso que en parte los jugadores ayudan mucho en eso porque llegan a todas las sesiones a improvisar y te alteran la campaña, lo que estás pensado. Máster no debe perder el control de las partidas, siempre debe saber y tratar de controlar los hechos. Con una pequeña aclaración, que eso depende del sistema. Obviamente hay sistemas PBTA que son muy abiertos y es básicamente un juego de improvisación, que de pronto en otro video podríamos hablar sobre esos sistemas que a mí particularmente no me gustan. Me parece también muy importante los temas del control de la partida cuando se habla de los trasfondos de los personajes. Machuca, ¿qué opina de los trasfondos? ¿Qué tanto debemos tener control en los trasfondos? Para mí, los trasfondos tanto del mundo, ya si es creado o si estás jugando una campaña prediseñada, tanto el trasfondo del mundo como el trasfondo de cada personaje me parece muy importante. Digamos, eso le da una fuerza a la sesión, al juego, ya que las cosas, los jugadores van a sentir que las cosas que están ahí en el mundo están ahí por algo y son sólidas, no están ahí porque sí. Eso, que te tomes mucho tiempo haciendo trasfondos tanto del mundo, de personajes, le da una fuerza a los personajes y al mundo, y eso, aunque sea muy leve o pase muy por encima, los jugadores se van a sentir a gusto, que es lo importante de una sesión, que es que se desarrolle y que los jugadores disfruten. Denos un ejemplo de buen trasfondo de una ciudad, algo como para ejemplificar. Como anécdota personal, fue lo que, pues, que yo creo, perdón, es el pueblo de la luna, donde tiene todo un trasfondo de por qué se llama así, que tiene una conexión con las hadas, hay un ritual para ingresar al plano de las hadas, cómo fue creado, tiene una historia de guerra, historias de elfos, el pueblo es muy viejo, y cada cosa, cada edificio que hay ahí y cada modificación que se ha hecho tiene un porqué. Entonces, cuando los personajes van a ese pueblo, se sienten muy cómodos, los jugadores se sienten muy cómodos, aunque solo pasen, digamos, por la taberna una sola vez, sienten que está bien, que crea un muy buen ambiente de juego y los sumerge en esa atmósfera de fantasía. Otro tip, algo que yo hago,
Es cuando diseño los pueblos o las ciudades, escribo los lugares, puntos de interés que tiene esa ciudad, además de la historia y cómo se creó. Y también, digamos, las tiendas, para, digamos, los objetos mágicos, yo manejo unos porcentajes. Es una ciudad muy grande con un buen mercado, entonces el porcentaje, la posibilidad de conseguir el objeto que el jugador pregunte, tiro un porcentual y le digo, pues sí, lo puede comprar o no, eso no se consigue ahí, dependiendo de cada ciudad. O si está en un pueblo muy pequeño, la probabilidad va a ser muy baja, o si se meten a la parte de un mercado negro, la probabilidad puede ser diferente, si lo hay, si lo encuentran, ese tipo de cosas. Yo quisiera hacer una combinación entre el punto de fuentes de inspiración junto con los trasfondos de los lugares. Creo que ahí es fácil, o lo que yo hago es, por ejemplo, cuando veo alguna película o alguna serie y hay alguna taberna o un guardia o un agente de seguridad. Un ejemplo reciente que tengo es viendo una serie, un guardia de seguridad me pareció muy cómico. Entonces uno lo anota en una agendita o en un blog de notas, y cuando el jugador vaya a decir cómo es el guardia, tú le tiras la descripción física o la personalidad, la tienes muy clara porque la has cogido de algún lado. Es una forma sencilla para mezclar lo que es la improvisación y mirarlo de los trasfondos de los lugares y de los PNJs. Y tener preparados desde antes guardias, campesinos, gente con la que suelen interactuar, porque hay veces sucede que un simple PNJ improvisado termina volviéndose parte importante de la historia y uno no le tenía ni nombre, entonces eso puede ayudar. Siguiente que usted. Soy yo. Entonces es así, hay que tener cuidado con las reglas por allá de manuales raros. Eso me pasó en 3.5. Yo no tenía mucha experiencia todavía como DM, jugador de esos que se ponen a buscar las reglas tratando de encontrar los glitches y cómo aprovechar y ser súper poderosos. Era un monje y encontró una regla de un monje AZ, como una clase de prestigio, donde abandonaba todas sus pertenencias y a cambio recibía unos poderes ridículos. Se volvía más fuerte que cualquiera porque no necesitaba armas mágicas para hacer golpes mágicos, no necesitaba ni comer. Terminó convirtiéndose en un personaje llamado el monje no muerto, villano en mi mundo. Y mientras jugaba pues era muy desequilibrante porque él solito podía acabar contra todos los retos que se suponía era para todos. Entonces tener mucho cuidado con eso. Cuando un jugador, tampoco negarle, pero decirle está sujeto a parcharse y se equilibra, porque lo importante es que se mantenga entretenido el juego. Un jugador demasiado poderoso es frustrante para los demás y termina dañando el juego. Incluso es frustrante para él mismo. Y tengan mucho cuidado con los manuales de fabricación casera. Esos manuales pueden intoxicar una partida y envenenarla y matarla. Yo personalmente no me gustan mucho los manuales caseros o las clases de prestigio, las subclases o las clases caseras. Eso desequilibra bastante partida, la mesa. Pienso que como máster uno debe interesarse bastante por el trasfondo de los personajes, pero darles un poco de libertad en su creación. Un buen tip que yo tengo para las sesiones, que pienso que les puede servir, es que en cada sesión, antes de empezar, anoto unas preguntas para cada personaje, alguna idea, algo que se me viene a la mente en este momento. Abres la maleta para buscar una poción o lo que sea y encuentras una muñeca. Dime por qué llevas esa muñeca en su maleta, por qué un bárbaro va a llevar una muñeca. Entonces así digamos que forza un poco a que se desarrolle el trasfondo. Y un buen momento para desarrollar el trasfondo de los personajes en todas las sesiones es en los descansos o cuando están durmiendo. Machuca, ¿ha tenido algún momento mesas en que se falta el respeto, se pierde el control completo de la mesa? Es importante para el buen desarrollo de la sesión, de cada sesión, que haya respeto tanto en los jugadores como el DM. Y creo que una parte importante o responsabilidad del DM es mantener ese respeto, ya que algunas situaciones de rol trascienden y empieza a afectar a los jugadores. Entonces creo que el DM debe mantener el orden en la mesa. Machuca, ¿y algún tip para lidiar en eso como máster? Yo creo que siempre hay que apelar al diálogo, ¿no? Y ver y ser muy objetivo. No puede uno inclinarse ante uno u otro. Y otra cosa que uno debe aprovechar es que el DM es una figura de respeto y de autoridad. Ahí uno puede lidiar con los jugadores.
Y me pasó una vez, hace poco, tuvieron una discusión por un mal manejo de la situación, se murió un personaje, me dejó morir, no juego más. Entonces, no, espere, vamos a calmarnos, paremos la sesión acá un momento. Si quiere usted salga, vaya, tome agua. Yo creo que esos son los tips. Esperar que la gente se calme y llamar pues al diálogo. Lo que se me ocurre ahorita que sería un extra es que un DM debe ser imparcial. Los favoritismos son muy frustrantes para los jugadores. Recuerdo unas campañas de vampiros con un máster que tenía un favoritismo por un jugador y le salvaba la vida, le pasaban todo lo bueno a él y eso, pues simplemente se acabó, dejamos de jugar porque era frustrante y aburrido una campaña así, sin importar la trama o lo demás, pues ese favoritismo puede dañar toda una campaña. Y yo pienso que el máster debe parar la partida en el momento que lo considere. Si el máster la para es porque se está saliendo de control. Y al fin y al cabo había un dicho en 3.5 o en tercera, no me acuerdo, que decía que el máster es DM, que es Dios mayor, es la voz y se hace lo que él dice. Hay un error en eso, Icarus, el creerse que el Dios, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Ahora, Pero concuerdo con Dankrat, la imparcialidad y la objetividad del DM deben ser deben verse en el juego. No se puede uno inclinar hacia un lado o hacia el otro, debe ser lo más neutral, porque pues tú tienes el control de la mesa, del mundo, de todas las situaciones, y llegar a inclinarse o algo puede crear entre los jugadores un mal ambiente. Y yo tengo un par de tips para eso. El primero es usar los dados. Por ejemplo, a quién atacan primero, usar los dados. Y como los dados son roleros, también la montan, pero no hay problema. Digamos, en mi campaña hay alguien que siempre terminó atacando, siempre le sacó 20, pero es cosa de los dados, ¿sí? Entonces no hay bronca. Y otra es usar un PNJ que intervenga en los momentos, que le den voz al DM en las discusiones cuando se necesite, para calmar los ánimos o definir hacia dónde ir, si están como muy perdidos, y como que sea la mano del DM así disimulada, que no se note mucho tampoco, para ayudar a la continuidad de la party. Emplear, y que yo a veces lo uso, es lanzar el dado que los jugadores lo vean. Sí, para que jugando ahora, para que se sienta la imparcialidad. Sí. Aunque sí, yo soy de los DM que dicen que algunas tiradas deben ser ocultas. sí, hay algunas tiradas que el jugador no necesita saber el resultado. Sobre todo cuando va a averiguar intenciones, quiero saber si me están engañando, quiero saber que también engañé. Estas cosas lo mejor es no saber buscar trampas, lo mejor es no saber el resultado. O cuando se están ubicando en un bosque, o bueno, en algún lugar, voy bien, sí, voy bien. Sí, no, realmente estás perdido, pero no lo sabes. Sí, no saber da sazón y más realismo a las situaciones. Y eso pues seguiría. Usted practicar acentos. Bueno, otra cosa que no es necesaria, pero también puede darle sazón a las campañas, es el cambiar las voces, los acentos, las formas de hablar de los diferentes PNJs. Puede ser un valor agregado a sus campañas. Por ejemplo, yo manejo los gnomos así. Casi todos hablan así. Por ejemplo, Icarus los adora. Bastante. Ya lo hemos visto. Un abuelito que estoy haciendo ahora, que habla así. Es muy tierno. Muy bueno, papá. Pero más que los acentos, bueno, eso da un plus, sí, pero los PNJs deben tener algo característico que marque, bueno, no solamente los PNJs, los lugares, algo que marque a los jugadores, sea una huella física, un olor, pues que huela a algo, a cebolla, a dulce, una sensación, no necesariamente tiene que ser visual. O una manía del PNJ, no, está limpiando una y otra vez algo que ya está limpio y sigue. Algo que genere recuerdo en la persona. No solamente para PNJs. La entrada de una ciudad, la puerta chirría o no chirría. La puerta de madera, huele a madera putrefacta o es de metal y se ve óxido, ¿sí? Son cosas que...
Sería como más que los acentos, es como la capacidad de escribir. En mi caso sí, yo creo que me falta un poco mejorar eso. Pero entre más se escriba esos detalles, más real se siente. También que ayuda mucho a distinguir cada personaje o lugar es su personalidad. Digamos, la que atiende la taberna siempre es muy amable. El pirata, a pesar de que sea tosco, es bueno con los niños. Todas esa personalidad que se le imprime a un PNJ también ayuda mucho en el desarrollo del juego. Y eso he visto que a veces se quejan de que porque todos los negociantes son odiosos. También pueden haber negociantes amables que hagan más ameno la roleada de las compras. Ahora lo de preparar las sesiones. Ahora los días antes. Yo cuando preparo una sesión llevo una agendita y hago unas anotaciones y uso unos resaltadores, los cuales son lo que resalto en amarillo son cosas que necesito recordar unos días antes de la sesión. Lo que resalto en rojo es durante la sesión. Ejemplo, que los personajes consideren ir al cementerio y no recuerdo que era en el cementerio, voy a buscar solamente lo que se ha resaltado en fucsia. Y lo que resalto en verde es lo que debo decir literalmente, alguna descripción o algo. Entonces, preparar las sesiones unas horas o unos días antes me parece importante. También depende de la frecuencia de juego, pero usualmente la mayoría jugamos una vez a la semana cada partida, aunque hay gente que juega más. Pero el tip de usar los 3 resaltadores podría servirle a alguien para preparar la sesión. Cuanto a lo de preparar, Icarus, también es muy importante preparar los encuentros. Los encuentros de batalla, porque estamos seguros de que va a salir un monstruo, pero si lo coloco ahí solito, sin haber una preparación, sin haber leído lo que puede hacer el monstruo, puede hacer que no sea un desafío acorde. Wow. Y es verdad, y es otro tema para otro video, en el que podemos darles ideas de cómo hacer los combates más interesantes. Cuando me refiero también a prepararlas antes, son con los encuentros aleatorios. Lo que yo hago es que los encuentros aleatorios los tiro antes. Ejemplo, si van a viajar y hay que hacer encuentro aleatorio, yo hago unas 10 tiradas de encuentro aleatorio, lo voy sacando por orden. O sea, es aleatorio, pero no la estoy improvisando durante la partida. Sí, o sea, si tengo que hacer una tirada de encuentro aleatoria, yo ya tengo en una lista que me va a salir, porque ya la hice previamente. Entonces ya más o menos sé qué monstruos va a salir y los tengo preparados. Así, para no tener que decir now loading. Exacto. Esperen mientras se lee lo que salió en el aleatorio. Exacto. Muchas tablas de encuentros aleatorios no solamente aparecen los zombies, sino que es toda una historia. Hay un muerto al lado que tiene tal papel, que tiene tal historia, entonces ya la has leído. Entonces ya más o menos solamente improvisar un poco menos. Y ahí una anécdota que yo creo que toda persona que haya sido DM puede relacionar. Y es... Ahí se me olvidó. ¿Qué ibas a decir, Machuca? Tablas, libros, sobre todo el Sanatar, tienen muy buenas tablas de aleatorios en cuanto a los entornos. Entonces, si yo sé que los personajes están en el lago, me voy a entornos acuáticos y puedo encontrar unos encuentros muy muy buenos y que están acorde al nivel del grupo. Sí, pero antes de eso, o sea, cuando se hace yo por eso lo digo, preparen eso antes, porque si les va a salir una sirena, pues métele un poquito más de transporte. La sirena. Exacto, sí. Como la sirena, si la sirena en qué posición está en peligro, lo que sea. Sí, métele un poquito más de trasfondo desde la sesión. Ya me acordé la anécdota que todos se pueden sentir identificados. Es la de que uno prepara el boss final de un calabozo, de una historia, y resulta que lo derrotan en 2 asaltos de la manera más sencilla. Y también muchas veces un encuentro aleatorio contra unos orquitos, contra unos kobolds, terminan matando a 2 jugadores, siendo el reto más difícil. Eso suele suceder. ¿Qué otra anécdota ibas a decir, Pachuca? Una anécdota que me pasó hace poco fue los personajes, bueno, se salen de lo que está predispuesto, o sea, como que arrancan solos por allá a un bosque, se salen de las misiones que tienen que hacer, no sé por qué lo hicieron, pero pues... Nunca lo vamos a saber. Sí, y encuentran una cascada. Claro, el encuentro aleatorio me da a mí un elemental
¿Y cómo hago yo pues para engancharlo? Entonces era el que cuidaba ese lugar como un templo. Y sí, entonces es buen tip lo que dice Icarus acerca de tener antes unos encuentros ya tirados por fuera de sesión. Me parece un buen tip. Voy a empezar a implementarlo. Y Machuca, habíamos mencionado sobre el complejo de Dios. Podemos decir eso. Como DM, creo que muchos, o por no decir todos los DMs, a veces sienten frustración porque las cosas no te salen como las has planeado, porque los personajes superan los retos muy fáciles o porque no son capaces de superarlo. Entonces creo que eso es parte natural del juego y no hay que hacer pues trampa inventándome los números de los dados ni colocar situaciones que lleven a los personajes a lo que yo quiero. No, yo creo que hay que dejar que las cosas fluyan naturalmente, no hay que forzarlas de una manera arbitraria. Entonces digamos que yo no quiero que este PNJ se muera y lo salvo a toda costa. O yo quiero que ese personaje se muera y a toda costa le mando el contemplador, le mando el demonio sin ningún contexto. Eso es puramente erróneo y malo para una sesión. Además, Entonces, entre más ganas tenga de matar a usted algún PJ o algo más malos, le salen los dados. sí. Consejo, hay que dejar que las cosas fluyan naturalmente. Y además que los jugadores se van a sentir más a gusto y no se sienten que hay un dios les pone un destino, por decirlo así, sino que tienen su libre albedrío, la libertad que es una característica de los juegos de rol. Entonces es bueno mantener un balance entre la frustración y la permisividad con los jugadores, no dejarlos que logren todo tan fácil, que venzan al dragón y el dragón era una piñata que les da todo lo que siempre soñaron y tampoco que nunca logren nada, todo les salga mal. Tener cierto equilibrio en eso es muy bueno para las campañas. Recompensa cuando se logran ciertos desafíos debe estar acorde. Pues pienso yo, que ese balance que menciona Dancrad es muy importante. Yo pienso que los Masters deben recordar que van a contar una historia. Y el hecho de cogerla contra un solo jugador y que lo quiero matar y lo quiero matar. Hombre, si son adultos, si no te gusta cómo juega, cógelo, apártalo, sácalo de la mesa, háblale porque no te gusta la mesa. Bueno, antes de eso traten de arreglar eso. Pero no se ve bien que un Master quiera matar una party. Al fin y al cabo, estamos es para contar una historia. Lo que puesta ahí es para superar y llegar a buen término la campaña, ¿no? Sí. Creo que hay que apelar mucho a la madurez, dejar la infantilidad y ser muy maduros a la hora de dirigir. Y algo que genera un buen ambiente en la mesa es pedirles retroalimentación. Y también, jugadores, están escuchando esto. Si el máster les pide retroalimentación, dénsela porque lo que él quiere es mejorar. O algunos másteres lo que les preguntan directamente a los jugadores. No te sentí como en tal situación, muy callado, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, dar y pedir esa retroalimentación, para mí es una de las cosas más fundamentales. Un tip que yo hago. Muchos suelen tener cierta incomodidad al dar una retroalimentación, porque más si hay cierta amistad o cierta química entre las personas, suelen tener dificultad en decir las cosas negativas. Entonces, lo que yo hago es, cuando se termina la sesión, decirles, bueno, estamos cansados, cualquier cosa que no les parezca, que quieran hablarlo, me lo pueden escribir durante la semana y eso se habla, porque también hay que tener en claro algo y me pasa como jugador. Tal vez durante el momento, durante la sesión, los ánimos se caldean y aparte de eso solemos jugar de noche, entonces estamos cansados. Un buen tip que yo pienso es que pidan la retroalimentación durante la sesión para que sean las cosas un poco más frías y el jugador lo haya pensado. Lo mismo de parte del máster. Si algo no te gustó de un jugador, no se lo digas de pronto en ese momento, al menos que se salga de control, ¿no? Al menos que haya sido algo muy grande, ¿no? Durante la sesión no sería más caliente. Por eso. No, me refiero a que un jugador me insultó a otro jugador, no al personaje, al jugador. Ahí sí debo parar la sesión, sí o sí, y pararlo, ¿sí? Algo que no es tan grave. El jugador se quiere ir solo, se trata de ir solo, la party se va por otro lado. Bueno, eso lo puedo manejar durante la semana, ¿sí? Y No. hay una anécdota que recuerdo de usted, Icarus, que de pronto la retroalimentación hubiera servido, que usted se frustró y dejó la campaña con el máster primigénito,
porque él creó unos sets de armaduras y cosas que no estaban contemplados dentro del material oficial y eran muy poderosos. Entonces estábamos muy poderosos y buscando equilibrar, quitó unos anillos que sí estaban dentro del material oficial y fue luego de derrotar a alguien muy fuerte, esperábamos una buena recompensa y dijo, la próxima vez le doy la recompensa. Y la próxima vez llegó y dijo, no nos dio nada especial y nos dijo, los anillos que ya tienen ya no funcionan porque están muy OP, pero eran anillos del oficial. Eso es una de las razones por la cual tengo cierto fastidio con el material cassette, porque descompensa mucho las cosas. Y pues pedí la retroalimentación, porque pues si uno no le pide la retroalimentación, muchas personas prefieren no chocar. Claro, él no se dio cuenta lo que había hecho, de que justo en el momento que estábamos esperando una recompensa nos dio una nerfeada, fue muy frustrante. Entonces una retroalimentación hubiera servido Ahí. para que eso no dara a los jugadores. Sí, a la campaña. ¿Algo final que decir, Machuca, maestro cervecero? Nos reunimos todos en torno a estas mesas de juego, ya sea virtuales o presenciales, es para divertirnos, es para pasarla bien. Entonces, si algo nos está molestando o fastidiando, como ya lo decían ustedes, hay que hablarlo, pero recordemos que estamos aquí es para pasarla bien, para divertirnos y que las sesiones sean amenas. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, hemos terminado lo que consideramos que son los tips para hacer un buen máster. Espero que les haya gustado. Si aprendieron algo, se rieron o aprovecharon nuestras anécdotas, por favor denle like y suscríbanse. Sí, sigamos creciendo esta comunidad. Y un abrazo. Nos vemos en la próxima. Gracias nuevamente por la invitación a este video de El Buen DM. Este fue su cervecero amigo y DM.